Buenos días a todos. Ante todo, agradecer a la Fundación Caja Canarias por haberme invitado a participar en esta jornada que como espectadores de la jornada de ayer creo que han sido un éxito. Ayer disfrutamos de tres intervenciones, de tres ponencias de altísimo nivel sobre la reforma del título octavo de la Constitución, con especialistas en la materia. Y continuando con ese hilo conductor de la jornada, hoy se va a tratar la incidencia o la posible incidencia de esa reforma constitucional en relación al REF, y a mí me ha tocado en relación en concreto a la disposición adicional tercera. La disposición adicional tercera de la Constitución, que todos conocemos, se limita a decir que la modificación del régimen económico y fiscal de Canarias requerirá informe del Parlamento, de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano preautonómico. La finalidad que tenía esa disposición adicional tercera era muy clara y muy concluyente, atendiendo a los trabajos parlamentarios, sobre todo en la etapa del Senado, que es donde surgió el contenido de esa disposición adicional. La primera finalidad era blindar el régimen económico y fiscal a nivel constitucional, o, para entendernos, evitar que el legislador estatal, el poder constituido, pudiera en algún momento derogar la existencia del régimen económico y fiscal que históricamente venía disfrutando el archipiélago. Por lo tanto, había una finalidad claramente de constitucionalización del REF, de blindaje del REF a nivel constitucional. La segunda finalidad era garantizar un protagonismo especial de la comunidad autónoma. En ese momento no existía comunidad autónoma, del ente que iba a asumir la autonomía a nivel canario, un especial protagonismo en la conformación de ese régimen económico y fiscal. Lo que tenemos que plantearnos a la vista de esa finalidad es si ha sido conseguida, si lo es, no hay que tocar la disposición adicional tercera, o si, por el contrario, esos fines inicialmente perseguidos no han sido alcanzados en su totalidad. Adelanto una conclusión de esta ponencia, y es que, en mi opinión, en cuanto a la garantía constitucional, no se ha conseguido en absoluto. Por lo tanto, ha habido una frustración de la finalidad perseguida con la disposición adicional tercera. Y en cuanto al ámbito competencial, se ha conseguido, es un objetivo conseguido, pero solo parcialmente. Por lo tanto, me decanto claramente por la necesidad de modificar la disposición adicional tercera. Esa modificación de la disposición adicional tercera debe realizarse en el marco de la reforma de la organización territorial del Estado, de la que hablaron ayer los tres ponentes. Entiendo que, por supuesto, hay una vinculación absoluta entre la disposición adicional tercera y la organización territorial del Estado. Y es la primera parte de esta ponencia que intentaré, como indicando las palabras del moderador, que sea lo más breve posible. La conexión de la disposición adicional tercera, por tanto, del régimen económico y fiscal dentro de la organización territorial del Estado, descansa en el reconocimiento del hecho diferencial canario. La Constitución española reconoce toda una serie de hechos diferenciales a lo largo de su articulado. Todos ellos hacen referencia a realidades objetivas que preexistían a la propia Constitución y que el constituyente reconoce y en determinados momentos o en determinados preceptos ampara. El hecho lingüístico de determinadas comunidades autónomas, el hecho del derecho civil especial o foral de esas comunidades autónomas, la propia singularidad de los cabildos de las islas en los territorios de Canarias y de Baleares, o el propio régimen económico y fiscal son, sin duda alguna, hechos diferenciales. Sin embargo, hay que matizar, y en esto cito a Gumersindo Trujillo, hay que matizar lo que significa el hecho diferencial. Y el profesor Trujillo distinguió dos conceptos de hechos diferenciales. El hecho diferencial objetivo, que es el que me acabo de referir, al que me acabo de referir, circunstancias objetivas que preexistían a la Constitución, y el hecho diferencial como pretensión de diferenciación, o algo que algunos han denominado el hecho diferencial ideológico, que son las pretensiones de determinados territorios de tener un estatus político e incluso una titularidad o cotitularidad de soberanía junto con el Estado. Obviamente, el hecho diferencial canario, y con ello me decanto claramente, pertenece al primer tipo, a ese hecho diferencial débil, en cuanto que no supone
una posición política de Canarias especial, sino el reconocimiento de una singularidad en el marco de un derecho general. Por tanto, reconocer un derecho particular y un derecho especial que ha subsistido o ha existido tanto en regímenes de carácter descentralizado como en regímenes de carácter centralizado a lo largo de la historia o de la reciente historia de España. Lo que ocurre es que todos los hechos diferenciales que reconoce la Constitución, al final, vienen reconducidos al título octavo, porque al final todos estos hechos diferenciales, al hacer referencia a singularidades territoriales, exigen, y así el constituyente lo asumió, un especial protagonismo de los sujetos jurídicos que tienen que gestionar ese hecho diferencial. Y esos sujetos jurídicos son las comunidades autónomas. Les pongo el ejemplo. La lengua, que es la lengua las lenguas, digamos, de Cataluña, del País Vasco o de Galicia, distintas del castellano, se reconocen en el artículo 3.2 de la Constitución, pero tienen una plasmación expresa en el 148 al atribuir a esas comunidades autónomas competencia en materia lingüística. Los derechos civiles especiales y forales, que hasta ahora, hasta la Constitución, era una cuestión de diferenciación entre un derecho común civil general y un derecho especial, tienen traducción autonómica, ya no son derechos civiles especiales o forales, son derechos civiles autonómicos. ¿Por qué? Porque el 149.1.8, al atribuir la competencia al Estado sobre la legislación civil, establece una de las múltiples cláusulas sin perjuicio de los derechos civiles especiales o forales allí donde existan. Por lo tanto, hay una traducción autonómica. Y lo mismo cabría afirmar, por supuesto, del régimen económico y fiscal, cuya plasmación en la disposición adicional tercera, lo que quedó de aquella disposición adicional tercera que se introdujo en el Senado, viene a hacer referencia a un especial protagonismo de la comunidad autónoma en la participación de la voluntad estatal a la hora de conformar el régimen económico y fiscal. Por tanto, régimen económico y fiscal y organización territorial del Estado están íntimamente vinculadas y una reforma de la organización territorial del Estado debe incluir, si fuera necesario, en mi opinión sí lo es, una reforma o una modificación de esa disposición adicional tercera. En todo caso, interesa destacar que, salvo el tema lingüístico, que no da lugar a un derecho especial, todos los hechos diferenciales a los que me he referido, el régimen de cabildos y consejos insulares en Baleares, el derecho civil especial o foral, el régimen foral público de Navarra y de los territorios históricos vascos y el régimen económico y fiscal hacen referencia, hay una remisión expresa, a veces tácita, a un derecho particular. Por lo tanto, a un sistema normativo o, si quieren, a un microsistema normativo al que se remite la Constitución. Se habla de régimen. Mientras que la adicional, la redacción originaria, las enmiendas del Senado hablaban de las peculiaridades económico y fiscales del archipiélago, peculiaridades, la disposición final tercera en su redacción final habla de régimen y es lo único en lo que se mejoró sustancialmente la redacción de las enmiendas, porque se hace referencia a un derecho concreto, por lo tanto a un concepto o a una institución perfectamente definible en cuanto que se habla de un régimen, por lo tanto de un sistema normativo. Tiene, por tanto, encuadramiento en la modificación de la organización territorial del Estado y pasamos a analizar lo que comentaba al principio. Esas dos finalidades que perseguía la disposición adicional tercera, blindar el régimen económico y fiscal, por un lado, la parte sustantiva, y garantizar una participación autonómica en su conformación, si esas finalidades, repito, se consiguieron o no. Para ello tenemos que hacer un análisis retrospectivo de lo que ha ocurrido, cómo surgió esa disposición adicional tercera y cómo ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional en estos 38 años de vigencia de la Constitución. El texto de la Constitución, como saben, tenía una fase inicial en el Congreso, después pasaba al Senado. Las discrepancias se resolvían en una comisión mixta cuyos trabajos fueron secretos, y finalmente de esa comisión mixta Congreso-Senado salió un texto que fue votado por el Congreso y el Senado. Pues bien, cuando el texto pasa por primera vez del Congreso al Senado, no se hace referencia ninguna a la disposición adicional tercera. Solo se hace referencia a una disposición adicional única que en aquel momento
coincide con la actual disposición adicional primera, que hacía referencia a los derechos históricos, al régimen foral histórico vasco y navarro. Decía así la disposición adicional única y que posteriormente fue la primera. La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y los estatutos de autonomía. Esa era la única disposición adicional que fue aprobada inicialmente por el Pleno del Congreso. Al pasar ese texto al Senado, y pese a que el texto aprobado por el Congreso contenía el reconocimiento del hecho insular, el equivalente al actual 138.1, a pesar de eso, repito, y es muy importante, los senadores, especialmente los senadores canarios, vieron la necesidad de introducir una disposición adicional que hiciera referencia expresa al hecho diferencial canario. La justificación de esa enmienda, recuerdo aquí, y es justo reconocerlo, la enmienda fue presentada por María Dolores Pelayo, representando a la UCD, también por Asén Galván, representando a la UCD, se presentó una enmienda en términos similares, y por Miguel Cabrera Cabrera, en nombre de socialistas y progresistas independientes, se presentó otra enmienda, las tres en el mismo sentido. La finalidad de esas enmiendas era plasmar de que además del régimen foral vasco y navarro, en una adicional tercera se contuviera un reconocimiento y amparo del régimen económico y fiscal de Canarias. Esa fue la finalidad. Y la disposición tenía dos partes. Una parte sustantiva, se reconoce y ampara las peculiaridades económico y fiscales de Canarias, y una parte procedimental que decía que la modificación de ese régimen económico y fiscal requerirá la intervención o la participación de la comunidad autónoma. Las razones que justificó María Dolores Pelayo en su enmienda fueron 4, y las 4 se pueden suscribir en este momento en términos iguales a como se plantearon en el 78. Razones históricas: el régimen económico y fiscal es un régimen que ha regido en España históricamente y hay un reconocimiento de una peculiaridad canaria. Razones técnico-jurídicas: el régimen económico y fiscal establece en una de sus manifestaciones medidas impositivas que pueden afectar al tráfico comercial de bienes y, por lo tanto, pueden suponer vulneración del actual artículo 139.1 que establece la unidad de mercado. Por lo tanto, era necesario colocarlo en el mismo plano. Razones políticas: se trataba de una institución esencial para el archipiélago canario y se decía el pueblo canario no va a concebir que se suprima su régimen económico y fiscal. Y razones financieras: la necesidad de garantizar una financiación especial de las haciendas canarias. Por lo tanto, se pretendía constitucionalizar el REF y se pretendía garantizar la intervención autonómica. El texto pasa a la Comisión Mixta Congreso y Senado. Y en esa comisión mixta, formada por un grupo de senadores y diputados, desaparece el inciso inicial de la disposición adicional tercera. Desaparece toda referencia al reconocimiento, al amparo y a la actualización del régimen económico y fiscal. Y simplemente se queda en el lacónico segundo inciso, que la modificación del régimen económico y fiscal requerirá la intervención de la comunidad autónoma o del ente preautonómico. Si lo comparamos claramente con la disposición adicional primera, que no se tocó, se ve claramente un paralelismo entre una y otra disposición que da lugar o dará lugar a lo que ahora veremos, la distinta interpretación que ha hecho el Constitucional de la foralidad navarra y vasca y del régimen económico y fiscal en cuanto a su constitucionalización. Esos fueron los intentos, fue la finalidad perseguida con la introducción de una adicional tercera. Equiparar prácticamente el régimen canario, no equipararlo porque son regímenes distintos, pero equiparar la garantía del régimen económico y fiscal a la misma garantía que tenía el régimen foral vasco y navarro. Sin embargo, esa constitucionalización pretendida, ese blindaje que se pretendía y que se consiguió con relación a la foralidad vasca y navarra, no se consiguió. Y no se consiguió, en mi opinión, por dos motivos. Por la propia interpretación, este obviamente es el motivo esencial como intérprete supremo de la Constitución, por la propia interpretación que el Tribunal Constitucional ha hecho de esa disposición adicional tercera, y en segundo lugar, por la propia ambigüedad del régimen económico y fiscal, ambigüedad que es difícil, que es un elemento, digamos, que perjudica
la reivindicación de una constitucionalización cuando el régimen adolece de ciertas ambigüedades. Voy a analizar someramente ambos extremos. Ante el Tribunal Constitucional, en estos 38 años de vida de la Constitución, y creo que 36 años de vida del Tribunal Constitucional, 36 o 34, no recuerdo, se plantearon distintos conflictos, tanto por el Parlamento y Gobierno de Canarias como incluso por el Tribunal Superior de Justicia en cuestiones de inconstitucionalidad, donde se exigía analizar, se obligaba al Tribunal Constitucional a analizar si la disposición adicional tercera había constitucionalizado realmente el régimen económico y fiscal. Por lo tanto, se invocaba la disposición adicional tercera como parámetro para determinar la contravención o no de determinados elementos, determinadas leyes o determinadas instituciones. No estoy hablando del informe del Parlamento, sino estoy hablando sobre si esa disposición adicional tercera garantizaba un contenido mínimo del REF y cualquier vulneración de ese contenido mínimo, el Tribunal Constitucional, forzar al Tribunal Constitucional a declarar si existía o no inconstitucionalidad cuando se vulneraba ese contenido mínimo o esencial del REF. Pues bien, la respuesta del Constitucional a dicho planteamiento ha sido una respuesta que claramente, en mi opinión, seguramente habrá opiniones discrepantes, niega la constitucionalización del REF. Y se basa para ello el Constitucional en dos criterios. En primer lugar, la propia literalidad de la disposición adicional tercera. Y utiliza esa literalidad, primero para decir que obviamente no se indica reconocimiento ni amparo alguno del régimen económico y fiscal, simplemente se indica que se modificará y que esa modificación requerirá un informe autonómico. Eso para el Constitucional no supone garantizar, obviamente, la sustantividad de la propia institución. En segundo lugar, el Tribunal Constitucional compara la adicional primera y la adicional tercera. Si en la adicional primera se dice que se reconocen y amparan los derechos forales, el régimen foral vasco y navarro, y en la adicional tercera, en la misma ubicación sistemática, solo se habla de modificación, obviamente, dice el Constitucional, aquí hay una diferencia cualitativa por parte del constituyente. Y en tercer lugar, el Constitucional analiza el íter legislativo o el íter constituyente del texto y dice, si cuando fue tramitado en el Senado se planteaba el texto indicaba que se reconoce y ampara el régimen económico y fiscal y se hablaba de su actualización y modificación y el texto definitivo solo habla de modificación pero no habla ni de reconocimiento, ni de amparo, ni de actualización, obviamente entiende el Constitucional que la voluntad del constituyente, la voluntad definitiva del constituyente era limitar la disposición adicional tercera a una mera garantía procedimental y, por tanto, no se estaba garantizando ningún contenido. El segundo fundamento que utiliza el Tribunal Constitucional es entender que lo único que constitucionaliza el régimen económico y fiscal, si es que lo hace, es el artículo 138.1 de la Constitución, al reconocer el hecho insular como elemento que justifica una compensación por parte del Estado de las circunstancias del hecho insular. Y entonces el Tribunal Constitucional inserta el régimen económico y fiscal dentro del artículo 138 y viene a decir que el régimen económico y fiscal no está constitucionalizado ni blindado en sí mismo, sino que es un mero instrumento para la consecución del mandato contenido en el 138 que exige tener en cuenta las circunstancias del hecho insular. Por lo tanto, es un ente que no tiene es un régimen que no está garantizado en sí mismo, sino exclusivamente por su carácter instrumental. Y en segundo lugar, viene a decir que ese artículo 138 en todo caso garantizaría un régimen relativo, porque simplemente viene a señalar que siempre que las circunstancias del hecho insular, comparativamente con las circunstancias del resto del territorio nacional, exijan compensación, tendrá lugar el reconocimiento de alguna peculiaridad para el archipiélago, pero siempre en términos relativos. Si ese comparativo se pierde en algún momento, no tiene sentido reconocer ningún hecho diferencial como tal. Esa es, de forma muy sintética y, por tanto, al hacerlo de forma muy esquemática, posiblemente cometa errores de precisión, el planteamiento que subyace en la doctrina del Tribunal Constitucional.
El otro defecto o el otro motivo de la frustración de que no se haya podido blindar el régimen económico y fiscal, les decía, era la propia imprecisión del régimen económico y fiscal. De hecho, yo no soy experto, pese a lo que decía el moderador, en régimen económico y fiscal como tal. Para eso tenemos a Salvador, que es un experto en la materia. Pero sin ser experto en la materia, si me preguntaran qué es el régimen económico y fiscal, yo creo que no siempre coincidiría la opinión de aquellos a los que se les pregunta. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, y esto es culpa quizás de las instituciones autonómicas, en una ansia de incluir en el régimen económico y fiscal cualquier tipo de figura que contemplara una peculiaridad del archipiélago, a los efectos de conseguir que someterlo a la garantía de la intervención autonómica, se ha cometido el error de meter en el régimen económico y fiscal toda una serie de instituciones que desnaturalizan el núcleo o la esencia del régimen económico y fiscal. Voy a citar afirmaciones que hace el Tribunal Constitucional respecto al régimen económico y fiscal que evidencian esa indeterminación. Dice el Constitucional que se entiende por régimen económico y fiscal un régimen económico complejo, en permanente evolución, que está además compuesto por medidas de distinta naturaleza. 3 conceptos jurídicos indeterminados para definir el régimen económico y fiscal. Esto y nada es lo mismo. Son singularidades evolutivas, pero que no se concretan. Os afirma en otro momento, son medidas referidas a ingresos, sistema tributario, como relativas al gasto, subvenciones, entre otras. O dice, comprende tanto medidas tributarias específicas como diferentes medidas de fomento de la economía de la comunidad autónoma, o un conjunto de elementos no exclusivamente fiscales de carácter rigurosamente instrumental. Y cita las subvenciones al transporte. La ambigüedad de una institución dificulta su reconocimiento y dificulta su garantía y su amparo. Y, en mi opinión, el régimen económico y fiscal adolece de esa imprecisión. Es cierto que el Estatuto de Autonomía intentó realizar una concreción en el artículo 46.1 de lo que eran los principios del régimen económico y fiscal. Sin embargo, esa regulación que hace el Estatuto de Autonomía en parte es imprecisa, en parte, señalaba ayer el profesor López Aguilar, es anticuada. Parece que se hacen referencia más a términos decimonónicos que a los propios principios conformadores actuales o en la época que se aprobó el Estatuto del régimen económico y fiscal. Y además el Tribunal Constitucional viene a decir que la referencia del Estatuto de Autonomía al REF simplemente viene a establecer en qué supuestos es necesaria la intervención del Parlamento, pero no suple el Estatuto la conformación de la esencia de la institución. Por tanto, interpretación del Tribunal Constitucional y ambigüedad en la conformación de la figura justificaron o han llevado a una enorme indeterminación, y eso ha mermado claramente el que se pudiera conseguir la finalidad de blindar el régimen económico y fiscal. Por lo tanto, claramente procede modificar la disposición adicional tercera a la hora de suplir esa falta cometida a lo largo de estos 38 años. Estamos en el momento adecuado, idóneo, para hacerlo. ¿Por qué es necesario modificar la disposición adicional tercera? Por 2 motivos. El primero, porque su propia literalidad y su interpretación contextual con la adicional primera y con los trabajos parlamentarios, como dijo el Tribunal Constitucional, evidencia que el resultado final no supone ningún reconocimiento ni amparo de un régimen económico y fiscal, porque simplemente está previendo una modificación y un trámite meramente procedimental para esa modificación. En segundo lugar, y para mí todavía más importante, porque el artículo 138, y quizás esto sea objeto de debate, no es en absoluto suficiente para garantizar el régimen económico y fiscal. El artículo 138, ustedes saben, viene a decir que se establece el reconocimiento de la solidaridad y se impone al Estado, lo leo literalmente, el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Digo que ese artículo 138 es insuficiente para garantizar el REF. Por lo tanto, es necesario mantener
y reforzar la disposición adicional tercera. ¿Por qué es insuficiente? En primer lugar, ya lo previeron los propios constituyentes. Les recuerdo que el texto que venía del Congreso ya contemplaba, en el proceso constituyente, ya contemplaba un artículo 138, que era en ese momento el 132. Sin embargo, los constituyentes en el Senado vieron la necesidad de añadir la disposición adicional tercera. Por lo tanto, la disposición adicional tercera incluía un plus que no daba el 138. En segundo lugar, el artículo 138, al garantizar el hecho diferencial, el hecho insular como hecho diferencial, al reconocerlo, no viene a amparar que puedan existir figuras tributarias que graven el tráfico comercial y que puedan suponer una alteración a la unidad de mercado. Esta interpretación, que podrían ustedes tildar de teórica, tiene una realidad. En primer lugar, fue uno de los motivos que llevaron, y así lo explicitaron en las enmiendas, a los constituyentes a introducir la disposición adicional tercera. En segundo lugar, autores tan especializados como el profesor Clavijo o el profesor Llanes Herrero, en los primeros comentarios a la Constitución y a la adicional tercera, advertían de la eventual contravención del régimen económico y fiscal con el artículo, que es el artículo 139, que regula la unidad de mercado. Pero especialmente el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la Sala de lo Contencioso en Las Palmas, planteó cuestión de inconstitucionalidad contra una de las figuras tributarias del REF por vulneración de la unidad del mercado contemplada en el artículo 139.1. Por lo tanto, el mero artículo 138 no garantiza el REF si no hay un reconocimiento expreso del régimen económico y fiscal. Y es la única vez, en mi opinión, en que el Tribunal Constitucional, aunque de forma muy tibia, cita como fundamento constitucional del REF, como ejemplo de constitucionalización, cita no solo el 138, sino cita, ya digo de soslayo, la disposición adicional tercera. Igualmente, el 138.1 habla del hecho insular, pero el hecho insular no es exclusivo de Canarias, también Baleares tiene hecho insular, y sin embargo Baleares no tiene régimen económico y fiscal propio. Por lo tanto, esa singularidad, esa diferencialidad, no sirve el 138 para plasmarla. Igualmente, el artículo 138 es un mandato pro futuro. Ordena al Estado al establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo. El régimen económico y fiscal preexiste a la Constitución. No es algo que se haya de establecer, sino que ya existe previamente. Por lo tanto, no es suficiente, vuelvo a reiterar, el 138. Si no es suficiente el 138 para reconocer el REF y si la disposición adicional tercera en su redacción actual tampoco es suficiente para constitucionalizar el REF, es necesario introducir esa reforma que contemple esa constitucionalización. Esa reforma, en mi opinión, tiene que estar inspirada en una serie de principios muy genéricos. Por supuesto, los expertos dirán qué es lo que se debe constitucionalizar y qué no, y qué conforma o qué es lo que interesa constitucionalizar y qué no. Pero los principios básicos que debe formular esa constitucionalización son los siguientes. En primer lugar, es compatible constitucionalizar una institución con reconocer su mutabilidad. El régimen foral se reconoce como tal, pero se permite su actualización. La existencia de una institución no incurre en contradicción con el hecho de que pueda mutar. Todas las instituciones mutan. Las instituciones públicas, por supuesto, las instituciones privadas que tienen milenios también mutan. Muta el matrimonio, muta el contrato, muta la propiedad privada. Por supuesto que el régimen económico y fiscal muta, es mutable, pero eso no implica que no exista una identificación institucional del REF. En segundo lugar, esa constitucionalización debe partir de la diferencia entre el fin del REF, los efectos del REF y el propio contenido del REF. El fin del REF, obviamente, es compensar la insularidad y la ultraperificidad. Ese es el fin. El efecto del REF, al final, el efecto económico, es una menor presión fiscal de Canarias frente al resto del Estado. Pero eso no es suficiente. Hay que constitucionalizar el contenido del REF, que es un régimen jurídico, esto es, un sistema normativo, que varía, que muta con el tiempo, pero es un sistema normativo. ¿Qué es lo que caracteriza a ese sistema normativo? Decía antes que posiblemente yo esté equivocado porque no soy experto en la materia, pero lo que para mí identifica al régimen económico y fiscal, básicamente el régimen fiscal especial de Canarias, son tres ideas.
una imposición directa donde se operan una serie de bonificaciones y exenciones, imposición directa estatal, que en su aplicación a Canarias tiene una serie de bonificaciones y exenciones por razón del territorio, una imposición indirecta sobre el tráfico comercial de bienes y servicios estatal que no se aplica, sería el equivalente actual del IVA, no se aplica, y una imposición indirecta especial canaria sustitutiva de la estatal que no se aplica, que también grava el tráfico comercial de bienes y servicios a un tipo inferior, pero sobre todo constituye fuente de financiación de las haciendas canarias. Son esos tres, entiendo yo, los elementos que identifican el régimen económico y fiscal. Como son esos tres, entiendo que se debería evitar añadir al régimen económico y fiscal instituciones que no forman parte de ese núcleo, como pueden ser subvenciones al transporte. Entiendo que las subvenciones al transporte se dan en Canarias, también se dan en Baleares, se dan en Ceuta y Melilla. No es una singularidad propia del REF. Son peculiaridades que obviamente tienen su amparo en el 138.1, en el hecho insular. Pero, vuelvo a insistir, diferenciemos el hecho insular del 138 con el régimen económico y fiscal. Igualmente, habrá que diferenciarlo con el sistema general de financiación, o al tener en cuenta el hecho insular a la hora de establecer los criterios de reparto entre el Estado y las comunidades autónomas, o con la adopción de medidas como necesidad de un porcentaje determinado de gasto que el Estado tenga que realizar en Canarias o un porcentaje de inversiones que el Estado deba realizar en Canarias. No forman parte del REF, o al menos de la conformación institucional, en mi opinión, del REF. Y al introducirse en él, difuminan es básicamente la institución. Ese reconocimiento del régimen económico y fiscal en la Constitución tiene que ser un reconocimiento que haga una remisión, en mi opinión, al Estatuto de Autonomía. No puede la Constitución plasmar las singularidades del REF. Le bastaría con reconocer un precepto que estableciera, al igual que con el régimen foral, que reconociera y amparara el régimen como tal, pero tiene que haber una remisión al Estatuto de Autonomía para dicha concreción. Yo en su momento discutí que el Estatuto de Autonomía no era la norma idónea para establecer los principios del REF. Lo sigo manteniendo, pero lo sigo manteniendo con la redacción actual de la disposición adicional tercera. Si esa disposición hiciera una remisión expresa al Estatuto, entonces sí estaría dando cobertura al Estatuto para regular los principios esenciales del REF. Por lo tanto, entiendo que debe existir esa remisión. Es lo que el Constitucional denomina el contenido adicional de los estatutos. Hay un contenido, hay una reserva estatutaria de lo que debe regular un Estatuto de Autonomía en el 147.2 de la Constitución, pero hay remisiones puntuales que fuera de ese artículo se hacen en la Constitución. Esta debería ser una donde se hiciera una remisión al propio Estatuto. Esto en cuanto al ámbito sustantivo. Bien. En cuanto al ámbito competencial, decía que en el ámbito sustantivo se pretendía la constitucionalización y no se consiguió. No se consiguió blindar el REF en la Constitución. En cuanto al aspecto procedimental, como les decía, todos los hechos diferenciales tienen una traducción autonómica en la Constitución. De todos ellos se deriva la atribución de competencias autonómicas sobre esos hechos diferenciales. En el caso de Canarias, esa atribución competencial se da en la disposición adicional tercera, el famoso trámite de intervención de la comunidad autónoma, desarrollado en el artículo 46 del Estatuto de Autonomía, y se da también en una serie de reconocimientos competenciales que hace el Estatuto de Autonomía a favor de la comunidad en materias que tengan que ver con el régimen económico y fiscal. Sobre esas cuestiones también ha surgido una importante conflictividad entre el Estado y las instituciones autonómicas, Gobierno y Parlamento. Conflictividad que ha estado centrada básicamente en determinar cuál era el alcance del informe de la disposición adicional tercera, si era un informe preceptivo o no, si era vinculante o no, si era optativo o no, e igualmente una serie de cuestiones sobre cuál debería ser la competencia de la comunidad autónoma sobre las figuras que integran en cada momento el régimen, las figuras tributarias que integran en cada momento el régimen económico y fiscal.
si la comunidad autónoma debería tener potestad para crear esa figura, gestionarla, recaudarla y afrontar su regulación, o eso era una cuestión que dependía en cada momento de la voluntad estatal. Sobre esta cuestión se plantearon no solo recursos de inconstitucionalidad, sino igualmente cuestiones de inconstitucionalidad. Vuelvo a citar a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que planteó en su momento la constitucionalidad de que se atribuyera a la comunidad autónoma competencias de reclamación económico-administrativa en materia de API. Esa conflictividad dio lugar a una doctrina del Constitucional que cabe resumir en lo siguiente. Yo creo que esta es la parte más conocida del régimen económico y fiscal, lo voy a hacer muy esquemático. El Tribunal Constitucional viene a decir, punto 1, la disposición adicional tercera solo contempla una garantía formal. Vuelvo a reiterar, no constitucionaliza nada, no blinda nada, simplemente establece un trámite preceptivo. En segundo lugar, esa participación autonómica prevista en la disposición adicional tercera y desarrollada en el Estatuto de Autonomía constituye un plus de participación de una comunidad autónoma en la toma de decisiones del Estado. Tercero, el informe es preceptivo. Si se afectara o se modificara el régimen económico y fiscal sin tener en cuenta ese informe, el precepto sería, la ley que se aprobara sería inconstitucional. Cuestión distinta es si era nula o no, y ahí el tribunal pondera, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si procede o no aplicar la sanción de nulidad en los supuestos de inconstitucionalidad. Cuarto, ese informe no es optativo. Es quizás la parte más importante de la doctrina del Constitucional. Es preceptivo, pero el informe negativo o no favorable de la comunidad autónoma no vincula en absoluto al Estado. Porque entiende el Tribunal Constitucional que supondría un veto al ejercicio de competencias exclusivas del Estado. Entiende que el Estado tiene competencias exclusivas, que todo lo que afecta al REF, según define el artículo 46 del Estatuto, tema aduanero, tema fiscal, afecta, tema comercio exterior, afecta a la competencia exclusiva del Estado, contempladas en el artículo 149.1, y, por tanto, cualquier incidencia optativa del Parlamento de Canarias supondría un veto inadmisible en el régimen constitucional. Y respecto a las competencias de la comunidad autónoma sobre el régimen económico y fiscal, también el criterio del Estado del Tribunal Constitucional ha sido bastante restrictivo. Viene a decir que la adicional tercera no contempla ninguna atribución competencial, salvo la intervención de la comunidad autónoma, pero de ahí no se puede derivar ninguna ampliación competencial vía interpretación extensiva de la adicional. En segundo lugar, viene a señalar que la existencia de tributos que sirvan de fuente de financiación de las haciendas canarias y que formen parte del REF no supone necesariamente que la competencia para la creación, regulación, gestión, recaudación de esos tributos deba ser necesariamente de la comunidad autónoma, por lo tanto no establece una imbricación necesaria de la comunidad autónoma en la gestión de los tributos del REF, que podrían ser perfectamente seguir siendo gestionados por el Estado. Lo único que establece es que esa financiación debe revertir en las haciendas canarias y que los repartos, los criterios de reparto, ahí sí el tribunal lo reconoce, los criterios de reparto deben ser fijados por una ley autonómica porque así lo establece el Estatuto de Autonomía. Y añade que el hecho de que un tributo forme parte del régimen económico y fiscal no implica que suponga una singularidad tal que exija una atribución competencial, un plus, a favor de la comunidad autónoma. Esa es la doctrina del Tribunal Constitucional. Por tanto, se reconoce una participación autonómica, obvio, la Constitución lo establece, la adicional tercera, lo establece el Estatuto de Autonomía, la LOFCA establece la singularidad, pero con muchísimos matices y con criterio restrictivo en una interpretación, yo entiendo que igualmente razonable, de la Constitución. Lo cual justifica, nuevamente, que proceda la modificación también de la conformación competencial del régimen económico y fiscal en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, al que, repito, debería remitirse la Constitución expresamente a estos efectos. ¿Cuáles son las líneas de reforma? Pues dentro de los límites que marca el propio Constitucional, que viene a recalcar que estamos tratando de competencias exclusivas, yo creo que hay que diferenciar claramente dos contenidos del REF que quizás no se den en ningún otro hecho diferencial. En el REF hay una parte autónoma,
o que puede ser perfectamente autónomo o donde la capacidad de decisión autonómica puede ser plena. Pero hay una parte del REF que es dependiente de decisiones estatales. Por ejemplo, una bonificación o una exención sobre un tributo estatal solo puede ser decidido por el Estado. No puede la comunidad autónoma pretender tener una atribución legislativa sobre un tributo de carácter estatal. Por lo tanto, hay que diferenciar aquellos elementos del REF donde podría existir una competencia autónoma plena, como es el propio sistema impositivo especial canario, la imposición indirecta, el equivalente al IJIC, si se pudiera entender que ahí cabría concebir una competencia muchísimo más amplia de la comunidad autónoma, pero hay otra parte que depende de decisiones estatales, vuelvo a decir, porque el REF, a diferencia de los otros hechos diferenciales, es un hecho dependiente, porque implica una atribución estatal o un reconocimiento estatal y no solo un reconocimiento como tal, sino implica atribuciones materiales que tengan incidencia sobre figuras estatales. ¿Cuál podría ser el régimen de participación autonómica en esas decisiones estatales? Una opción sería mantener el régimen actual con un informe preceptivo, el constitucional, dentro de los límites que le marca la Constitución y el Estatuto. Recordemos que el Estatuto en modo alguno dice que sea un informe vinculante ni optativo. Lo único es que al exigir para el carácter favorable una mayoría cualificada, podía ser interpretado, y así se interpretó por el Gobierno de Canarias en múltiples recursos de inconstitucionalidad, que implicaba un carácter optativo. Pero literalmente nunca se habla del carácter optativo. Pues bien, siguiendo la doctrina del Constitucional, yo creo que no podemos avanzar más respecto al carácter optativo. El informe es preceptivo, pero no puede ser vinculante. Por lo que decía el Constitucional, porque se afecta a competencias exclusivas, porque supondría un veto respecto a decisiones de competencia exclusiva de carácter estatal. Y aparte, el Constitucional, especialmente al analizar y al interpretar el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la reforma, en la sentencia de 2010, dejó bien claro que en estas relaciones entre Estado y una comunidad autónoma concreta, la posición, nunca se puede hablar de una bilateralidad donde hay una codecisión, sino siempre hay una subordinación de la voluntad, una prevalencia de la voluntad estatal sobre la voluntad autonómica. Entonces, una opción es mantener el informe tal cual está. Otra opción, si se van a reformar, si se va a modificar realmente la Constitución y se va a reformar el Senado, una solución idónea sería aprovechar esa reforma del Senado para introducir ahí una especial intervención del Senado en cualquier modificación relativa al régimen económico y fiscal. ¿Cómo sería? Obviamente caben 20.000 fórmulas, dependen ya de la imaginación del jurista. Yo apelo a una referencia que se contempla en unas jornadas que se celebraron en Barcelona en el año 95 sobre la reforma del Senado. Y en esa jornada el profesor Castells mantenía que si el Senado se convierte realmente en Cámara de Representación Territorial y, por lo tanto, se pueden identificar senadores designados en o por las respectivas comunidades autónomas, cuando se tratara de modificar elementos afectantes a hechos diferenciales que afecten a esas comunidades autónomas, se debería exigir o contemplar una intervención activa de esos senadores, de tal forma que si esos senadores no daban su conformidad a determinadas modificaciones de esos hechos diferenciales, se requiriera un quórum más cualificado en el Senado para poder aprobar la legislación o el proyecto o proposición de ley correspondiente. Ese mismo criterio, que fue, por cierto, aplaudido por Gumersindo Trujillo, que también participó en esa jornada y decía que para el hecho insular canario esa fórmula era una fórmula idónea, también se puede aplicar a la cuestión del informe del Parlamento de Canarias. Si el informe del Parlamento de Canarias fuera desfavorable, exigir en el Senado una mayoría reforzada, como Cámara de Representación Territorial, una mayoría reforzada, que es la que permite compatibilizar el que la decisión final en materias de competencia exclusiva del Estado corresponda al Estado, pero, intensificar cualitativamente la intervención autonómica ya en el propio Parlamento o conjuntamente a través de la intervención del Senado. Bueno, con esto yo creo que concluyo con lo que comencé. La disposición adicional tercera comenzó su andadura en el Senado con una finalidad esencial, con dos finalidades esenciales. Esas finalidades se han visto frustradas
con una interpretación restrictiva que ha hecho el Constitucional, pero restrictiva porque se ampara en la propia literalidad de las normas y entiendo justificado que en el ámbito de la organización territorial del Estado se afronte una reforma de esa disposición adicional, tanto en el plano competencial como sustantivo. Muchas gracias.